Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación, y es el tema número 14. El tema de esta tarde se titula El espíritu de Jezabel. Ya vimos lo que hizo esta mujer en la historia, pero ahora vamos a responder una pregunta, y es: ¿cómo se manifiesta en la iglesia? Porque muchos dicen, bueno, es que ahí dice que toleras a esa mujer Jezabel, entonces todas las mujeres son así. No. Porque entonces, ¿dónde cabría Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa? O sea, no todas son Jezabel. No todas son. Entonces, pero ¿cómo se manifiesta eso? Ahora, no solamente aplica esto para las mujeres, Puede haber hombres que tengan el espíritu de Jezabel. Ahora, ¿a qué nos referimos con el espíritu? No nos referimos a un demonio, que te posesiona y todas esas cosas, no. Nos referimos a un cierto tipo de conducta de las personas. Puede ser hombres, mujeres, que tengan cierto tipo de conducta que daña a la iglesia. Y no solamente eso, daña familias, daña tu trabajo, daña tu persona, ética y moralmente. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Apocalipsis 2:20 dice ahí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vamos a analizar esos dos versos el día de hoy. Tiatira, habíamos dicho, es una iglesia que era muy tolerante con el pecado, y esto estaba ocasionando que cada quien hiciera lo que quería. Jezabel, la palabra o el nombre Jezabel significa no exaltada. Es decir, una de las conductas que tiene este tipo de personas, que tienen este tipo de conducta, es que buscan poder, buscan posición. Y para hacerlo tienen varias herramientas que ahorita voy a mencionar. Como te lo dije, con mucha frecuencia se asocia a las mujeres que son de naturaleza seductora, con rostros muy maquillados, mujeres que son demasiado agresivas, controladoras, manipuladoras. Y esa descripción no es del todo inexacta. Jezabel, hermanos, estaba inspirada por el engañador, el mismo Satanás, a fin de establecer la idolatría dentro de todo Israel. Y esto comenzó desde que se casó con Acab. Ahí empezó todo eso. Jezabel, hermanos, al ser mencionada aquí en Apocalipsis, es que había personas que operaban dentro de la iglesia y que intentaban apagar la voz de los verdaderos profetas de Dios. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero una de las cosas que quiere hacer estas personas que tienen ese tipo de conductas es que quieren callar la verdad. No les parece que el evangelio, sino que le empiezan a torcer y le empiezan a meter sus ideas y sus argumentos. Veamos. Entonces vamos a empezar a estudiar Apocalipsis 2:20. Dice ahí: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Primeramente, estas personas que hacen estas cosas es que dicen haber recibido una revelación nueva. Y no solo eso, sino que la estaban o la propagan dentro de la iglesia y no es acorde a las escrituras. Vamos a ver 1 Timoteo 4:1. Y te voy a decir, hermano, esto es verdad, Esto es verdad. En esta semana estaba yo leyendo un libro escrito por un rabino judío, mesiánico, y me llamó mucho la atención el libro está basado en un punto de investigación sobre la deidad de Cristo. Pero es interesante el punto que él aborda, en el punto que él nació judío y que los judíos no aceptan el punto en sus mentes de que Dios se haya encarnado. No lo aceptan.
Por eso no aceptan a Jesús como el Mesías. Lo aceptan como un gran rabino, un gran maestro, pero no como Dios. Por esa parte, que cómo Dios se pudo haber hecho humano. ¿Okay? Vamos a ver aquí esto, dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, es decir, esto es verdad, no hay ningún lugar a dudas, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué van a apostatar? Porque escuchan, dice ahí, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonios? Mira, una doctrina de demonios es esta. El fin justifica los medios. Esa es una doctrina demoníaca. ¿Sabes quién tenía eso? Rasputín, un hombre ruso, un monje ruso, que decía eso, el fin justifica los medios. Y él tomaba la base del versículo que dice, donde sobreabunda el pecado, o donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entre más pequemos, entonces como quiere decir que yo peco para ayudarle a Dios a que su gracia abunde. El fin justifica los medios. Es una doctrina diabólica. Es una doctrina diabólica. Otra doctrina que se ha metido mucho en la iglesia es la doctrina de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Que tú imaginarte, proyectarte, soñarte en un lugar, lo vas a traer hacia ti. O sea, si yo me creo millonario, yo actúo como millonario, vivo como millonario, al final voy a ser millonario. Eso es metafísica. Metafísica también es cuando tú lo declaras. Eso es metafísica, que dices, no, es que yo, por eso siempre digo que estoy sano, para que así yo atraiga lo bueno, las cosas positivas yo las atraigo. Eso es metafísica. Y esa es una doctrina de demonio. ¿Cuál es otra doctrina de demonio? El matrimonio entre homosexuales. Esa es una doctrina de demonio. ¿Cuál es una doctrina de demonio también? Donde la gente dice que la Biblia no habla nada del homosexualismo, no habla nada de eso. Esa es una doctrina de demonio. Otra doctrina de demonio es los matrimonios libres. O sea, no se han casado ni ante la ley ni ante Dios, pero piensan que están bien. Yo me escuché un razonamiento de un hombre que decía, no, es que yo ya llevo viviendo con esta mujer 20 años, yo pienso que ya Dios pues ya se le olvidó, ya legalmente delante ya somos marido y mujer. Le digo, te casó no sé, un pastor o ante la ley tienes un papel. No, pero pues yo creo que a Dios ya se le olvidó. Luego, ¿tú piensas que Dios se maneja en el tiempo? Estás olvidando un atributo de Dios, la eternidad. Y la eternidad no tiene tiempo. Dice ahí, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. O sea, no, pues eso para ti puede ser malo, pero pues no, cada quien su religión, ¿verdad? Cada quien su religión. Pregunta, ¿no esto está pasando el día de hoy? Hoy una de las cosas que el Papa Francisco impulsa mucho es el ecumenismo. ¿Sabes qué es el ecumenismo? Es que todas las religiones llevan a Dios. Entonces se ha dado que pastores invitan al Papa a predicar a su iglesia y ellos van a predicar al Vaticano. Dicen, no es que voy a predicar el Evangelio. Tienen que autorizar la conciencia. O sea, cosas que deberían razonar y deberían discernir, no las disciernen. Prohibirán casarse, dice ahí. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Es decir, solamente, hermanos, estas personas se enfocan a lo externo. Eso significa. Solamente se enfocan a lo externo. No se enfocan al corazón. Lo que tienen estas falsas doctrinas, hermanos, que son fascinantes. O sea, cuando tú estudias esa falsa doctrina, te hace pensar que sabes mucho. Lees el libro de no sé quién, por cierto, de Carlos Sagan, que era un ateo. Lees ese libro y ya te crees
un gran sabio, ¿no? Ese tipo de doctrinas tiene ese tipo de cosas, fascinan mucho a los jóvenes. Ahora vamos a ver dos cosas que aquí hacía Jezabel en Tiatira. Número 1, enseñar. La palabra aquí enseñar viene de una palabra griega didasco, se llama didasco. ¿Qué significa propagar algo? Propagar algo. Es decir, este tipo de personas quieren que las personas se comporten como ellas se comportan. O sea, si yo soy inmoral, yo quiero que tú seas así. Si yo soy un hombre estafador, yo quiero que tú seas así. Y te voy a dar argumentos para que tú veas que lo que yo hago no es tan malo. No es tan malo. Una mujer que está amargada con los hombres quiere que las mujeres vivan de esa manera. Y les da sus argumentos del por qué ella piensa así. Y hay mujeres que sí, las siguen, las siguen. Hay hombres que sí siguen a esos hombres. Como dice la palabra, segunda de Pedro 2:18, así dice la palabra. Pues hablando palabras infladas y vanas. Inflada significa como que parece que sí sabe, o sea, te echa un choro mareador embarrado con 1 o 2 versículos y parece que sí sabe, pero está inflado, o sea, no sabe en verdad, uno simplemente aparenta que lo sabe. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Para qué los seducen? Para que vivan como ellos. Y se les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pues muchos podríamos decir ahorita, ¿por qué les hacen caso? ¿No? Yo no le haría caso. Bueno, te voy a decir la respuesta, porque sus doctrinas parecen nuevas revelaciones. Se enfocan mucho en uno mismo y prometen alcanzar un alto nivel de espiritualidad. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de personas. O sea, hermanos, están dentro. Son personas que tal vez estuvieron en el instituto, aprendieron cosas y ahora las utilizan para que tú vivas como ellos. O sea, date cuenta, utilizan la Biblia para justificar lo que ellos piensan. No solamente enseñan, sino también dice ahí, versículo 20 de Apocalipsis, seducen. Aquí la palabra seducen viene de una palabra griega planao y significa hacer vagar, engañar. Eso quiere decir, significa sacar del camino. Los hacen que se descarríen y que empiecen a andar por emociones y no por principios. O sea, siempre esas personas van a aludir a tus emociones, a que te sientas bien o a que te sientas triste y se aprovechan de eso. Aprovechan tus emociones. O sea, si te ven que tú tuviste una pérdida, aprovechan ese momento y te abordan. Y te hacen aludir a las emociones de tal manera que te descarrían. Y te hacen pensar que Dios es malo. Y que si quieres buscar la felicidad tienes que buscarla tú, porque Dios no te la va a dar. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo, ¿no? Segunda de Pedro, ahí otra vez te voy a leer ese verso, 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido como lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es lo que hacen, hermanos, los hacen volver a sus antiguos pecados, diciéndoles que esa vida no es tan mala.
ya que fueron creados con esa manera. O sea, si Dios te puso ese punto de que pues te gustan las mujeres y pues Dios te hizo así, pues ¿para qué te las puso? Pues para satisfacerlos. Ay, no, pues a ti te gusta mucho el dinero, no te gusta la lana. Pues, hay que buscarla. O sea, esto no es tu culpa. Tú naciste así. Doctrina de demonios. Eso es una doctrina de demonios que no, es que no se hacen, nacieron así. Demuéstramelo con la Biblia que así fue. Eso es una doctrina de demonio. Y dice ahí, sigue diciendo versículo Apocalipsis 2:20, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí hay dos cosas, o hay una cosa importante: ídolos, idolatría. Hermanos, la corrupción de una nación puede comenzar en formas muy variadas. La corrupción de una iglesia también: degradación moral, apostasía, inmoralidad, pérdida del temor de Dios. La corrupción de Israel comenzó cuando Acab se casó con Jezabel. Jezabel era una devota a dos dioses, Baal y a Astarte. Se llamaba Astarte. Baal, hermanos, vamos a entrar a un punto aquí, era la deidad masculina de poder y sexualidad. Astarte era la diosa del amor, de la fertilidad y de la guerra. Y hermano, te voy a decir algo. Podemos aprender mucho acerca de alguien al observar los ídolos ante los cuales se inclina. Podemos aprender mucho de alguien al observar los ídolos ante los cuales se inclina. O sea, cuando tú te das cuenta que alguien es un idólatra, puede ser idólatra de la moda, idólatra de la avaricia, del dinero, del sexo, de las mujeres, de los hombres, de la diversión. Cuando tú te das cuenta que es un idólatra, vas a aprender mucho cuando lo observas de cómo es él, porque tiene ese pecado. Entonces hablaré un poco de la idolatría que introdujo Jezabel, y con esto vamos a comparar lo que pasa en la iglesia. Por decir, Baal. La palabra Baal significa Señor. Este ídolo, hermanos, era simbólico o era simbolizado con un becerro o un toro. Era el dios del poder y la sexualidad. Cuando las personas querían poder o querían que un dios poderoso hiciera ciertas cosas, ¿a dónde iban? Con Baal. O sea, Baal tenía la fama de ser muy poderoso, entonces tú querías que algo se te hiciera, ibas a tu ídolo Baal, y eso implicaba fornicación. Si deseabas incrementar la sexualidad, iban a Baal a hacer un sacrificio. Y esto lo vemos reflejado en el Éxodo 32:3. Éxodo 32:3. Nos preguntan, ¿no muchos quieren poder? O sea, yo quiero mandar, yo quiero tener. ¿A dónde van? ¿Con Dios? Van con Baal. ¿Sabes? Baal es el diputado, senador, presidente municipal. Es mi compadre. Ahí está tu Baal, y lo van y lo buscan. Tal vez es tu ahijado que tiene una empresa muy grande. El dinero tiene poder, ¿verdad? Capítulo 32, versículo 3 de Éxodo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Pregunta, ¿por qué hizo un becerro? ¿De dónde lo aprendió? De Egipto. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Eso cuando dice, estos son los dioses que te sacaron, es como decir, esto que ves aquí, yo lo hice. Yo lo hice.
Esto que ves aquí, yo lo logré. Al día siguiente, dice ahí, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, ¿hacia dónde llevaban estas personas de Tiatira? ¿A los siervos de Dios? ¿A los congregantes? A la inmoralidad sexual y a la idolatría. Todo pasaba porque lo toleraban, que siguiera diciendo su falsa doctrina. Hoy, ¿cómo se ve esta idolatría en el día de hoy en la iglesia, hermanos? Que muchos están escuchando a Jezabel. Una de las cosas donde se escucha más a Jezabel es el internet. Porque hoy cualquiera pues puede hacer un video en vivo y hablar lo que quiera. Y hay, hermanos, hay gente que habla allí tan ignorante, en serio, tan ignorante. En serio, yo he visto gente que se pone ahí en el Facebook, en el Twitter, ahí a hablar, hablando de su amargura. ¿Y quién le dice algo? Pues ahí está hablando. Y hay gente que les gusta ese tema. Hermanos, alguien que tiene idolatría, una de las cosas que tiene es que es impaciente. No sabe esperar. Es impaciente. Y como es impaciente, recibe el daño. No se da cuenta que hay momentos para ciertas cosas y como no espera ese momento, le va mal. No sabe esperar en el Señor porque la idolatría hace que lo haga él o ella. O sea, si lo vas a tener que hacer, lo vas a tener que hacer tú. Dios no te lo va a dar. Así es el idólatra. Los ídolos, hermanos, son sustitutos para todo lo que Dios ofrece. Especialmente la respuesta a la oración. Tú dices que oras, pero lo haces tú. Es como aquel cristiano que dice, no, es que yo pienso que esta morrea es de Dios, porque es que yo oré y como que todo se dio. No me digas, idólatra. Yo oré, tú piensas que Dios te escucha. Porque oraste mucho. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Te voy a decir algunos efectos que causa la idolatría. Número 1. La adoración a Baal promueve la rebelión contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Hermanos, muchos padres indirectamente están haciendo que sus hijos sean unos idólatras porque no les enseñan que deben dar gracias a Dios. Tarde o temprano se van a rebelar porque piensan que lo hacen ellos, porque piensan que eres tú el que trae todo y no le has enseñado que es Dios quien lo ha sacado de Egipto y piensa que eres tú. O sea, indirectamente tú estás siendo un ídolo para tu hijo y no lo sabes. Eso es Jezabel. Estás influenciándolo a que te adore a ti y no a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, a veces sin quererlo, a veces sin pensarlo, lo hacemos. Número 2. La adoración a Baal alienta conspiración contra los líderes. ¿Qué hizo Jezabel con Elías? ¿No lo amenazó? Así me haga a los dioses y aún me añadan, si mañana yo no te mato. Alguien que es un idólatra busca conspirar contra el liderazgo, contra el pastor, busca. Y le busca y habla y busca tirarlo. Es una idólatra eso. Adora a Baal, no adora a Dios. Eso es Jezabel. Jezabel busca tirar no solamente el del pastor, le busca los pies a su patrón, le busca los pies al maestro, al director, a quien tenga de liderazgo se lo busca, que tiene ese tipo de conducta. Eso es Jezabel, hermanos. Número 3.
Algo que ya dijimos. Baal hace, la adoración a Baal hace que las personas sean impacientes y no esperen el tiempo de Dios. ¿Por qué hicieron el becerro los de Israel? Porque vieron que Moisés tardaba en descender. Entonces, cuando ve el jovencito, la jovencita que se le está yendo el tren, ¿qué hace? Se busca uno del mundo y dice que Dios le dijo. ¿Será? ¿No fue Baal el que te dijo? Porque como tardaba en descender, entonces pues me hago mi becerro. Ahora me hago mi becerro y pues lo adelanto yo digo que oré. No te engañes. Eso es idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de Dios. Número 4. La adoración a Baal provoca que las personas duden del liderazgo. ¿Qué quiere decir? Le creen más a los del mundo de cómo llevar su vida que a la palabra de Dios y al consejo de Dios. Les creen más a los del mundo. Porque dudan. Número 5. La adoración a Baal hace presa que las congregaciones o los negocios sean susceptibles de murmuraciones y falsas acusaciones. Por favor, hermana, págalo. Número 6. La adoración a Baal alienta la desconfianza y la insatisfacción crónica. Cuando hay idolatría en un matrimonio, hermanos, la desconfianza aparece. Cuando lo que está en el centro no es Dios, la desconfianza aparece. Y esto se ve reflejado porque muchos están por tener poder, reconocimiento, atención, y la mayoría de esas personas no están satisfechas con el liderazgo que Dios les ha puesto. No están satisfechas. Ellos lo harían mejor. Número 7. La adoración a Baal alienta el pecado y la apostasía. Y número 8. La adoración a Baal hace que el pueblo de Dios se vaya al libertinaje. Si cada quien hace lo que quiere, hace de tu vida un papalote, pero en ellos llevas la condena, dice ahí, versículo 6 de Éxodo 32. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esa palabra regocijarse en el hebreo significa reírse a carcajadas, pero significa, hermanos, reírse en la cara de Dios. Eso significa. Haces las cosas con dolo. Así, a ver qué Dios me puede hacer, a ver qué Dios va a hacer conmigo. Ya lo hice, ¿y qué vas a hacer? Ese es un idólatra.
y tiene el espíritu de Jezabel. Jezabel es muy retativa. Reta la autoridad, la reta. Eso significa. Se ríen de los principios de Dios y de las consecuencias que podrían venir con esa decisión. Se ríen, se burlan. Una de las maneras de la burla es, ay, ¿y por qué a fulano no le pasa nada si él también hace lo mismo? Esa es una burla, porque eso es hablar en ignorancia. Y eso habla de idolatría en el corazón, porque no le crees a Dios lo que Él te está marcando, el por qué no, sino le crees a los del mundo, a Baal le crees. Eso es Jezabel, hermanos. Gálatas 6:7, anótalo. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Te voy a decir otro punto número 9, sobre la adoración a Baal. La adoración a Baal alienta a las personas a que se vuelvan arrogantes, es decir, testarudas. Se vuelven arrogantes. Es decir, piensan que lo que ellos hicieron está bien y que Dios tiene que estar contento con lo que ellos hacen. Anota este verso, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice eso: negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer al mandato del Señor, por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Hermanos, una de las cosas que hace el espíritu de Jezabel es que engaña con una facilidad tan fina. Por eso a ese tipo de personas se les debe callar la boca, porque lo único que buscan es pervertir tanto sexual como religiosamente. Otra cosa que tiene el espíritu de Jezabel, hermanos, es que es muy religiosa. ¿Por qué? Porque sin duda Jezabel del pasado adoraba a Baal con pasión. Así también sus sacerdotes lo hacían. Son gente dedicada, son gente que de verdad ha leído cosas. Recordemos que de verdad estaban convencidos que Baal respondería con fuego cuando Elías los retó. ¿Te acuerdas de ese relato? Cuando Elías les dijo, a ver, el que responda por fuego, ese es Dios. Dijeron, me parece bien. Pues comiencen ustedes. Ellos entonces danzaban, aullaban, comenzaban a cortarse con cuchillos, con dagas, sangraban. Y Baal no respondió, pero estaban convencidos de que iba a responder. Así son estas personas. Son personas convencidas de lo que ellos creen, que no les cabe duda de lo que ellos están diciendo. Estos hombres o mujeres con este tipo de conducta de Jezabel utilizan el halago falso y el control y la manipulación para llevar su camino hacia la cima. Es decir, buscan caerle bien al liderazgo, buscan enseñar y seducir a otros, se los ganan con dinero, se los ganan con favores, empiezan a adentrarse dentro, empiezan a figurar en el internet, empiezan a figurar en ciertos congresos, empiezan a figurar en ciertas cosas, pero su verdadera finalidad es controlar. Eso es Jezabel, la conducta de Jezabel. Fíjate, Jezabel se presenta en cualquier actividad de la iglesia que le permita verse religiosa. O sea, son personas que asisten a congresos, que son bien portados, que nombres, ahí están del uno, no se pierden nada,
porque se quiere ver religiosa. Los actos religiosos son clave para ser súper espiritual, según ella. Baal y Jezabel, hermanos, enseñan que hacer es mucho más importante que ser. Baal y Jezabel enseñan que hacer es mucho más importante que ser. O sea, no importa que no seas cristiano, con que asistas y estés allí ya la hiciste. Ese es Jezabel. Jezabel utiliza la adulación, la manipulación, principalmente con el liderazgo, para abrirse camino hacia el control de la iglesia. Eso es lo que estaba haciendo Jezabel en Tiatira. Se estaba abriendo paso personas que no eran íntegras, tenían sus rollos en sus mentes, pero hacen creer a los líderes, hermanos, que no pueden operar efectivamente sin ellos. O sea, no es que si este cuate se va, no hombre, no, ¿qué va a pasar con la iglesia? No podemos sin él. Entonces le otorgan más autoridad. Generalmente el liderazgo lo que va a hacer con ese tipo de personas va a hacer que si ellos pretenden irse, les van a dar un puesto en la iglesia para que no se vayan. O sea, o sea, Dios no lo ha llamado a ese ministerio, pero te damos el ministerio de la alabanza. Oye, pero está el hermano fulano. No importa, ¿a dónde lo ponemos? Pero tú te quedas aquí para que no te vayas. Eso es que empieza a escalar hasta llegar al punto alto de la iglesia. Ahora viene una pregunta, dice Apocalipsis 2:20, regresamos ahí. Dice ahí, que toleras a esa mujer Jezabel. Ahí la palabra tolerar, hermanos, la pregunta que sería es, ¿por qué la toleraban? O sea, si sabían que pues, tenía sus rollos malos y toda la cosa, ¿por qué la toleraban? ¿Por qué la seguían teniendo ahí? La respuesta es, porque lo hacía bien. O sea, bueno, es que sí, enseña sus rollos, pero enseña bien. O sea, no, hombre, este cuate utiliza bien la hermenéutica, la homilética, la apologética. No, sí, la utiliza muy bien. Sí, pues todos tenemos nuestros pecadillos, pero o sea, lo hace bien. Usa una vestimenta realmente buena. Y realiza una aportación a la iglesia muy buena. Entonces, cuando tú le dices, no sabes qué, te vas a sentar porque lo que estás enseñando está fuera de Dios, amenazará con irse de la iglesia y llevarse con ella varios. ¿Cómo ves? Ese es Jezabel. Pregunta, ¿a quiénes se llevará? A los que son idólatras como ella o como él. Se los lleva, ¿sí? Sí, eso pasa. Se va a una familia y se lleva a otra igual. Vamos llegando a la parte final. Allá hablamos de Baal, ¿verdad? Pero Jezabel adoraba a dos deidades. Una era Baal, la otra era Astarte. Astarte, hermanos, era la diosa femenina del amor, la fertilidad y la guerra. Por si tu problema era de fertilidad, pues entonces ibas a este ídolo. La adoración a este ídolo constaba en alzar muchos altares en los montes. Eso se llama los lugares altos. Ibas a un monte y levantabas un altar a esa diosa y quemabas incienso. Obviamente también, dependiendo del tipo de favor que querías, era el punto sexual también. Si necesitabas poder en la batalla, se erigían varios altares para adorar a Astarte, quien tenía un grupo de diferentes títulos. Por así se le puede llamar la reina del cielo. No la reina del sur, la reina del cielo. También se le llama la novia del cielo, también. La diosa de la buena fortuna. La diosa de la sanidad.
la diosa de la guerra, y también se le llama Afrodita. Hermanos, aquellos que son seducidos por Jezabel, es decir, por argumentos así, son aquellos que buscan el amor, la provisión, la plenitud, el ser felices, y con tal de obtenerlo, se entregan a la idolatría. Un ejemplo de esto es el movimiento feminista. ¿Sabes por qué? Porque es terrible, pero para una mujer, el movimiento feminista le dice que una mujer que obedece a su jefe se está realizando, pero una mujer que obedece a su marido, eso bajarse. ¿Verdad? Eso dice el feminismo. No, ¿tienes a tu jefe? Pues sí. Y pues no, pues lo obedezco porque es mi jefe, no te estás realizando como persona. Vas a escalar, pero con su esposo no te dejes. No, con tu esposo no te dejes, ¿no? ¿Cómo crees? Jezabel, ¿verdad? Son estos que argumentan que Dios no está en contra del homosexualismo, ni tampoco en contra del aborto, ni contra el matrimonio igualitario. Esto es Jezabel. ¿Y sabes qué? Hay gente que llega aquí a la iglesia y trae ese tipo de pensamientos. Colosenses 3:5. Dice ahí: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces vamos terminando. Un escritor estadounidense escribió lo siguiente. Dijo esto: extraña melancolía ronda en los habitantes. En medio de la abundancia, los seres humanos creen aplacar su anhelo de felicidad con prosperidad. Pero esa esperanza es una ilusión, porque el gozo incompleto de este mundo nunca podrá satisfacer el corazón humano. Es decir, uno de los métodos que utiliza esta idolatría de Astarte es buscar tener y tener lo que nunca tuve. Esa es una falsa ilusión, porque el gozo incompleto de este mundo nunca podrá satisfacer el corazón humano. La amargura, aquí voy a hacer una comparación entre la amargura y la desesperanza. La amargura, hermanos, es un dolor para el cual no hay fuentes de consolación. La amargura viene de perder una cosa buena entre otras. Ahí viene la amargura. Pero la desesperanza, hermanos, es algo más que no tiene consuelo y viene de perder lo más preciado. Eso es lo que abunda hoy en el mundo. Amargura y desesperanza. ¿Y sabes por qué viene eso? Por la idolatría. Una persona que es idólatra y que tiene idolatría en su corazón y la busca satisfacer en el mundo, se va a topar con un muro que se llama amargura. Porque en vez de estar felices, están más amargados. Están enojados con todo el mundo. Eso pasa porque es un idólatra. Es una idólatra. Y se va a encontrar con la desesperanza. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor basan su felicidad en una persona, y si esa persona por algún motivo se muere, su vida se vuelve miserable. Eso es ser un idólatra. Pues siempre te preguntas: tú amas eso, tú amas el otro. Si Dios te lo quitara, ¿cómo te volverías? ¿Sentirías que eres un miserable? Quiere decir que eso es un ídolo para ti. No es lo que es una cosa. Si Dios te quitara eso, ¿cómo se volvería tu vida? ¿Tendrías desesperanza porque te quitaron algo preciado? Muchos dicen: es que tiene problemas. Todos tenemos problemas. Es que ha pasado por muchas cosas.
Todos hemos pasado por cosas que hemos tenido que superar. El día de hoy hemos permitido que el éxito, el trabajo, la belleza, los deportes se conviertan en lo más preciado. Y la pérdida de estas cosas nos vuelven miserables. Eso es Jezabel, hermanos. Te hace creer que lo terrenal tiene más valor que lo que Dios te ofrece. Vamos a terminar con este verso, Hebreos 12, 1. Entonces, hermanos, como te lo digo, la conducta de Jezabel puede ser un hombre, una mujer que te quiera seducir a guiarte por los sentidos y a satisfacerte a ti misma o a ti mismo. Pero eso no es lo que Dios quiere. El espíritu de Jezabel no solamente puede estar dentro de la iglesia. Muchas veces también lo encontramos fuera de la iglesia. Cuando aquellas personas que te dicen, ¿y para qué vas tanto a la iglesia si ve cómo estás? ¿Y para qué haces esto? ¿Para qué honras tanto a Dios si ve, parece que te va más mal? Eso es Jezabel. ¿Y por qué tanto estudias si ve que no pasa nada? ¿Y por qué haces tanto esto si son bien hipócritas? Eso es Jezabel. Te quiere inducir a que no adores a Dios, sino a te adores a ti misma o a ti mismo. Y no, sí es cierto, no vale la pena seguir a Dios, mejor vamos a seguir a Baal. Poder, fama, sexualidad, eso es Baal. Astoret, que es belleza, trabajo, dinero, avaricia, mis deseos personales. No puedes dejar que eso sea tu ídolo, porque el día que lo pierdas, ese día tu vida se volverá un infierno. Un infierno, hermanos. Por eso los idólatras no heredarán el reino de Dios, porque un idólatra, hermanos, va a empezar a experimentar lo que es el infierno hasta que llegue a él. Dice ahí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tenemos que correr? Con paciencia. Un idólatra no tiene eso, no tiene paciencia, es impaciente. Quiere todo aquí y ahora, y si no lo hace Dios, yo lo voy a hacer. Puestos los ojos en Jesús. Un idólatra no hace eso. Los ojos los tiene puestos en el ídolo, no los tiene puestos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué dice eso? Considerad, porque hermanos, cuando tú tú quieres adorar al verdadero Dios, muchas gentes se te van a venir en contra que son idólatras. Te van a decir que eres muy exagerado. Te van a decir que, ay, sí, la monja. Ay, sí, tú exageras con la Biblia, exageras con la oración, exageras con la iglesia, exageras. Si ve cómo andas, si ve esto, ¿en qué te ha ayudado eso? A Cristo también le dijeron eso, pero no desmayes, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso lo vamos a ver la semana que viene, cuando dice, y ya le di tiempo para que se arrepienta, y no ha querido, la voy a tirar en cama. Así dice Apocalipsis 2. Eso lo vamos a ver la próxima semana. O sea, si alguien no se quiere arrepentir, que Dios le da tiempo, si no se arrepiente, Dios va a traer contra él disciplina. Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué pasa eso? De las rodillas y las manos, por la idolatría. La idolatría te paraliza. Con la idolatría no vas a avanzar, hermano. No vas a avanzar, vas a retroceder y te vas a estancar. Tu vida espiritual se va a estancar. No vas a avanzar, no vas a aprender más, no vas a conocer más de Dios. Al contrario, lo vas a empezar a desconocer. Dice ahí, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La idolatría, hermanos, va a hacer que pierdas la bendición que Dios tiene para ti. La vas a perder y la vas a procurar recuperar, pero ya no habrá manera de hacerlo. Porque os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, al cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Aquí está hablando de cuando el Señor se manifestó en el Sinaí. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí habla arrepentimiento. Dios jamás busca destruir a una persona, jamás. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se arrepienta. Entonces, hermanos, ese es Jezabel, así se manifiesta. Una de las cosas que se manifiesta es la idolatría. Te hace pensar que lo que tú estás haciendo o tu pecado que tienes no es tan malo. Dios tiene que entenderte. Entonces, hermanos, esa es la conducta de Jezabel. Una persona que quiere gobernar, que quiere manipular, que es una persona que engaña, que seduce, que enseña doctrina que parece fascinante, pero no es verdad. Entonces, si tú escuchas esa parte de que no, pues te dicen una doctrina que parece fascinante y parece que sí lo dice la Biblia, pero no estás seguro, mejor calla esa boca e investiga. Te voy a decir una cosa, hoy yo me he enterado que les es fácil a la gente levantar falso contra algún pastor de una iglesia. No me refiero de aquí, sino de otras aledañas. ¿Sabes que la Biblia dice que contra un pastor no admitas acusación si no es con 2 o 3 testigos? ¿No dice eso? Entonces, ¿por qué lo crees? Y más cuando son acusaciones muy graves. Eso es Jezabel. Eso es Jezabel. ¿Por qué? Tratan de destruir.
Así dice la Biblia. Por eso, si no estás muy seguro, mejor es que callar esas bocas, decirle, mira, yo no te creo eso. Porque no, a mí me consta. ¿Te consta? Bueno, trae tus testigos. Pero ese será lo que sea. Pero es el pastor de esa iglesia. Y será lo que sea, a lo mejor no sabe mucho, pero Dios lo puso ahí. Eso es Jezabel, hermanos. Y en serio, se está levantando mucho esto. En serio, mucho. Y lo triste es que, como Tiatira, lo toleramos. Que sigan hablando, hasta llega un punto que esa persona que hablaba y que armaba esa revuelta, ahora es el jefe. Yo me he enterado de gente que se ha salido de iglesias por una persona que los instigó, les dijo que se salieran, que aquí esto y que... Y adivina quién es ahora el pastor de esas personas que se fueron. El que los alentó a que se fueran. Es ahora el que los dirige. Y como dijo Cristo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pues hermanos, cuando ataquen la doctrina de Cristo, es mejor callar esas bocas y decirles, no hablas en la ignorancia, no sabes. No, es que sí, Dios es así. No lo conoces. No conoces todas las profundidades y la sabiduría de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.